Imagina que tienes en las manos una invitación. Cartulina gruesa, letra cursiva refinada y una sola dirección. Tracing Symphonies of Fifth Avenue. Esto no es una simple llamada a una fiesta. Es un fallo sobre toda tu vida en la alta sociedad de la Edad Dorada. Si la recibes, importas de verdad. Tus tratos comerciales prosperan. Tus hijas encuentran buenos partidos. Si no llega, no eres nadie. Tu riqueza no vale nada. Tu mansión es solo una propiedad cara. Una mujer decidió durante 50 años quién obtenía esa invitación. Caroline Astor, conocida simplemente como la señora Astor, no solo organizaba eventos. Ella forjó la aristocracia estadounidense. En un país fundado en el rechazo a los títulos hereditarios, ella ideó algo más fuerte. Una escala social tan inflexible que la nobleza europea la observaba con admiración. Su herramienta principal, la arquitectura. Mientras otros derrochaban en joyas, Caroline captó una verdad esencial. Domina los espacios donde se reúnen las élites y dominas a la sociedad entera. Sus salones de baile funcionaban como filtros selectivos. Sus residencias eran bastiones pensados para imponer autoridad y amedrentar a la competencia. Los famosos 400, la cifra que cabía en su salón, se convirtió en sinónimo de exclusividad americana que perdura 140 años después. Ese número no era casual, respondía a la estructura del edificio, era un golpe de ingenio premeditado. Pero, ¿cómo lo consiguió? ¿Cómo una sola mujer, partiendo de una modesta casa de piedra marrón, erigió un dominio que obligaba a magnates industriales a suplicar por un pase? ¿Cómo convirtió el inmueble en un control social absoluto? Así es como las mansiones de la señora Ayers le otorgaron el mando total sobre la Edad Dorada. No por rangos ni cargos, sino mediante bienes raíces estratégicos y un talento teatral que alteró la sociedad americana para siempre. Antes de adentrarnos, si te gustan estos análisis profundos sobre el poder y la arquitectura de la Edad Dorada, dale al me gusta y suscríbete. Tu respaldo me permite seguir investigando y produciendo estos vídeos. Además, deja un comentario si opinas algo sobre el asunto o si has pisado alguna de esas residencias. Ahora, entremos. La casa de piedra marrón que inició un imperio. En 1862, Caroline Schermerhorn se casó con William Backhouse Astor Jr., uniendo dos de las fortunas más antiguas de Nueva York. Los Schermerhorn eran aristocracia holandesa, dinero ancestral de los Knickerbocker que residía en Manhattan desde los tiempos de Nueva Ámsterdam. Los Ayers eran fortuna reciente, amasada en el comercio de pieles y especulaciones inmobiliarias sin piedad por el abuelo de William, el comodoro John Jacob Astor. Dinero viejo con nuevo. Debería haber sido una unión impecable, pero a nadie le importaba mucho. La sociedad neoyorquina en 1862 era un desorden, la guerra civil arreciaba. Se ganaban y perdían riquezas en cuestión de meses. La estructura social que había regido Nueva York por generaciones se desmoronaba con la irrupción de la nueva opulencia industrial en la ciudad. ¿Quién merecía el cima? Nadie se ponía de acuerdo. El padre de William, oliendo una chance para ascender el estatus familiar, tomó una jugada astuta. Como regalo nupcial, cedió a la pareja joven un terreno privilegiado en Manhattan, una parcela en Fifth Avenue al 34th Street. El sitio era ideal, céntrico, de prestigio, aunque aún no explotado del todo. Esto fue antes de que Fifth Avenue se convirtiera en la dirección. William Sr. sabía que su obsequio no era solo suelo, sino estatus. La pareja erigió su mansión en 1862. Por fuera, resultaba intencionadamente discreta. 4 plantas, piedra marrón, anchura decente de 50 pies por 7 de fondo. Los únicos toques distintivos eran los acentos de piedra de Nova Scotia en las ventanas y una doble escalinata de entrada flanqueada por columnas corintias. Clásica, serena, sin nada que gritara la ansiedad del dinero fresco. Esta fue la primera lección de Caroline en tácticas arquitectónicas. La moderación transmite seguridad. Su crianza Schermerhorn le había inculcado que la verdadera nobleza jamás precisa alzar la voz. Los Ayers habían batallado décadas contra murmullos de vulgaridad, de que la herencia paterna en pieles apestaba a animales muertos y trapacerías. La casa de piedra marrón de Caroline susurraba en cambio: siempre hemos estado aquí. Por dentro, la vivienda mostraba más ambición. 3 salones contiguos en la planta principal formaban un área de recepción ininterrumpida. No enorme según estándares posteriores, pero astuta. Los invitados podían circular entre estancias, dando la sensación de más amplitud y esplendor de lo que el plano indicaba. El comedor formal lucía un estilo regencia inglés,
otro guiño a la refinación europea que los Ayers de Nueva Hornada anhelaban con fervor. Pero el núcleo de la casa era el salón de baile. No vasto, quizá 40 por 50 pies, aforo de unas 400 personas si se colocaban continuo. Esa cifra se haría mítica, pero en 1862 era solo funcional. Los 400 encarnaban la élite social completa de Manhattan. Cada linaje relevante cabía en el salón de Caroline. Los primeros años en 355th Avenue transcurrieron en calma. Caroline era joven, aún adaptándose a su papel. Ofrecía cenas, recepciones modestas, las diversiones habituales de una dama adinerada. Nada innovador, nada que presagiara el coloso que levantaría. Entonces, en 1869, todo cambió. Y todo cambió. Justo al otro lado de la Quinta Avenida, el magnate del comercio minorista Alexander Turney Stewart inició la edificación de la mansión privada más imponente que Nueva York hubiera conocido nunca. No era un simple edificio de piedra marrón, ni algo discreto. Se trataba de un palazzo de mármol blanco puro que parecía haber sido transportado por aire desde la Italia renacentista y depositado en la Quinta Avenida sin el menor remordimiento. La residencia de Stewart resultaba escandalosa según los cánones del dinero antiguo, gigantesca, recargada, proclamando a gritos su origen en la nueva fortuna con cada columna de mármol y cada ornamento dorado. Su precio superó los $2 millones, una cantidad inimaginable. Al finalizarse en 1869, dominaba el barrio como una declaración comercial. Soy más rico que vosotros y quiero que todo el mundo lo sepa. Caroline, contemplando desde sus ventanas el palazzo de Stewart, captó una verdad esencial. Las reglas del juego habían variado. La moderación ya no bastaba. Para conservar su dominio social, debía igualar e incluso superar a esas familias de nueva riqueza que erigían palacios por todo Manhattan. Sin embargo, actuó con calma. Observó. Aprendió. Organizó su habitual baile de enero, seleccionando con meticulosidad la lista de invitados, consolidándose poco a poco como la autoridad que decidía quién formaba parte del círculo. La capacidad del salón de baile facilitaba el asunto. 400 personas equivalían a 400 familias, lo suficientemente selecto para importar y lo bastante amplio para abarcar a todos los que merecían estar. A lo largo de las décadas de 1870 y 1880, la Quinta Avenida número 355 se convirtió en el epicentro de la vida social neoyorquina. No por ser la morada más espléndida, no lo era, ni porque Caroline montara las fiestas más opulentas. Otros dilapidaban más, pero porque recibir una invitación al baile anual de la señora Astor significaba que uno pertenecía a la alta sociedad, mientras que su ausencia implicaba que no. Ward McAllister, el secretario social y ejecutor de Caroline, contribuyó a formalizar el sistema. Él lo denominó los 400, el número preciso que cabía en el salón de la señora Astor. La cifra caló hondo. Los periódicos empezaron a aludir a la sociedad como los 400. Familias ansiosas por integrarse interrogaban a McAllister sobre qué pasos dar, qué modificaciones realizar, cómo conseguir esa codiciada invitación. Él sonreía y aclaraba: la señora Astor es quien decide. Y las resoluciones de la señora Astor eran inapelables. La casa de piedra marrón le otorgó a Caroline algo más preciado que el lujo. Le proporcionó escasez. La limitación de aforo en el salón convertía la exclusividad en algo inevitable, no opcional. Era una imposición de la arquitectura. No podía invitar a todo el mundo aunque lo deseara. La vivienda tornaba la exclusión unavoidable, lo que elevaba el valor de la inclusión a lo inestimable. Pero hacia principios de la década de 1890, el vecindario experimentaba otro giro, y en esta ocasión la amenaza surgía de su propia familia, la contienda vecinal que lo transformó todo. William Waldorf Astor era sobrino político de Caroline, sobrino de su esposo, en términos estrictos. Además, era acaudalado, ambicioso y albergaba un rencor profundo porque su tía, no él, manejaba la posición social de los Astor. En 1890, William Waldorf tomó una resolución que alteraría el panorama inmobiliario de Manhattan para siempre. Poseía el terreno contiguo a la Quinta Avenida número 355, el solar donde su padre, John Jacob Astor III, había residido. Al fallecer John en 1890, William Waldorf heredó la propiedad, y de inmediato proclamó su intención de derribarla para levantar un hotel. No cualquier hotel, el Hotel Waldorf, un coloso lujoso destinado a acomodar a viajeros adinerados y albergar fastuosos eventos abiertos al público. Sería majestuoso.
sería rentable, y se ubicaría justo al lado de la casa de piedra marrón de Caroline Astor. El recado era diáfano. Si no reconoces mi estatus social, tía Caroline, erigiré algo que vuelva irrelevante tu preciada exclusividad. Abriré la sociedad a cualquiera que pague por una habitación de hotel. Caroline se enfureció. Un hotel adyacente supondría ruido incesante de obras, tráfico, actividad comercial, arruinando el carácter residencial de su dirección. Peor aún, implicaba que su sobrino declaraba abiertamente la guerra, procurando obligarla a aceptarlo como par igual mediante el tormento en su cotidianidad. William Waldorf manejó la coyuntura con maestría, se mostró cortés, incluso apesadumbrado, pero los negocios eran los negocios. El hotel se construiría. Las obras arrancaron en 1892. El estruendo no cesaba. Martilleos, taladros, gritos de obreros, carros de suministro llegando a cualquier hora. La vibración de la construcción hacía temblar la casa de Caroline. El yeso se agrietaba, las ventanas retemblaban. Resultaba imposible organizar cenas elegantes cuando los invitados debían elevar la voz por encima del bullicio. Durante 2 años, Caroline lo soportó. Tenía 70 años, había gobernado la sociedad neoyorquina por décadas y ahora su propio sobrino la expulsaba de su hogar por puro despecho mercantil. Pero Caroline Astor no capitulaba. Maquinó su venganza. Si William Waldorf anhelaba una guerra hotelera, la tendría. Sin embargo, Caroline se aseguraría de prevalecer, no erigiendo su propio hotel. Eso sería indigno de ella. No, construiría algo que haría que el Hotel Waldorf de William Waldorf pareciera un mero apéndice comercial. Construiría un palacio. En 1893, Caroline ejecutó su jugada. Adquirió un terreno más arriba en la Quinta Avenida, en la calle 65, donde la avenida mira hacia el Central Park. La ubicación era ideal, más alejada de un mundano intruso comercial, devorando la parte baja de la Quinta Avenida. Enfrentar al parque implicaba vistas eternas, prestigio perdurable y una distancia suficiente del hotel de William Waldorf para que ella jamás tuviera que reconocer su presencia. Entonces tomó la decisión más crucial de su trayectoria arquitectónica. Contrató a Richard Morris Hunt. Hunt era el arquitecto más destacado de Estados Unidos. Había diseñado Biltmore para los Vanderbilt. Había concebido el pedestal de la Estatua de la Libertad. Si eras un magnate de la Edad Dorada y buscabas una mansión que proclamara tu estatus durante siglos, contratabas a Richard Morris Hunt. Caroline le dio indicaciones precisas. Constrúyeme algo que haga que todas las demás residencias de Nueva York parezcan provincianas. El dinero no importa, el tiempo no importa. Edifícame un palacio digno de la reina social de América. Hunt esbozó una sonrisa. Comprendía a la perfección lo que ella deseaba. No solo una vivienda, sino una declaración, una fortaleza, una sala del trono desde la cual Caroline pudiera seguir dominando la alta sociedad, pero a una escala que atemorizara a cualquiera que osara cuestionar su dominio. Mientras tanto, el Waldorf Hotel de William Waldorf abrió sus puertas en 1893 con gran pompa. Era espléndido. Todo lo que había prometido. Habitaciones elegantes, salones de comedor suntuosos, un epicentro social para la élite neoyorquina. William Waldorf aguardaba que Caroline se disculpara, que reconociera su derrota, que admitiera que él había triunfado. Ella no mencionó nada al respecto. Estaba demasiado ocupada tramando su nuevo palacio. La victoria de William Waldorf se volvió vacía en poco tiempo. Sí, su hotel prosperaba, pero la marcha de Caroline había convertido la calle 34 en un mero barrio comercial. La dirección perdió su caché social en el instante en que ella se fue. El Waldorf generaba ganancias, pero no prestigio. No como lo había tenido la morada de Caroline. Y entonces, el hijo de Caroline, John Jacob Astor IV, primo de William Waldorf, dio un paso imprevisto. En 1897, erigió su propio hotel justo al lado del Waldorf, el Astoria Hotel, aún más imponente que el de William Waldorf. Los 2 edificios acabaron fusionándose, dando origen al Waldorf Astoria, uno de los hoteles legendarios de Nueva York. Pero para entonces, a Caroline le traía sin cuidado. Ya se había mudado, y su nueva dirección, el 840 de la Quinta Avenida, haría que todos olvidaran que la calle 34 había significado algo alguna vez. La guerra había terminado. William Waldorf había ganado una batalla al levantar un hotel. Caroline ganó la guerra al forjar un imperio, contratar a Richard Morris Hunt, el arquitecto del poder,
Richard Morris Hunt tenía 56 años en 1893, cuando Caroline Astor entró en su estudio con una petición imposible. Diseñame un palacio que deje obsoletas a todas las demás mansiones de Nueva York. Hunt había escuchado solicitudes ambiciosas con anterioridad. Era el primer arquitecto estadounidense en formarse en la École des Beaux-Arts de París, el hombre que ideó el pedestal de la Estatua de la Libertad, el cerebro tras The Breakers en Newport y Biltmore en Carolina del Norte. Cada titán de la Edad Dorada ansiaba a Hunt porque él captaba un principio esencial. Esa gente no construía hogares, erigía declaraciones, pero la demanda de Caroline era distinta. No pretendía demostrar que encajaba, ya gobernaba la sociedad, no rivalizaba con otras familias adineradas, ya las había superado. Lo que Caroline requería era una intimidación arquitectónica de tal magnitud que disuadiera por completo cualquier desafío futuro. Hunt lo captó al instante. Esto no versaba sobre belleza ni comodidad, ni siquiera sobre magnificencia. Se trataba de poder materializado. Propuso una idea audaz. Pasar 3 meses en Europa examinando los grandes châteaux de Francia. No para imitarlos. Los norteamericanos lo habían hecho de forma torpe durante décadas, sino para desentrañar la psicología que los sustentaba. ¿Cómo empleaba la aristocracia francesa la arquitectura para irradiar permanencia? ¿Qué provocaba que los visitantes se sintieran insignificantes antes siquiera de conocer a los nobles en su interior? Caroline accedió sin dudar. El dinero no era un obstáculo. El tiempo no lo era. Hazlo perfecto. Hunt partió hacia Francia a finales de 1893, con cuaderno de bocetos en mano. Examinó los châteaux del Valle del Loira, Chambord, Chenonceau, Blois. No eran meras casas amplias, estaban concebidos para abrumar, para proclamar que las familias que habitaban en ellos habían ostentado poder durante siglos y lo mantendrían por siglos más. Prestó especial atención a las proporciones. El poder de un château no radicaba solo en su tamaño, sino en la armonía entre escala y detalle. Murallas colosales recubiertas de tallas pétreas intrincadas. Tejados elevados que atraían la mirada hacia arriba, obligando a los visitantes a estirar el cuello. Escalinatas monumentales que compelían a los huéspedes a subir de forma teatral, llegando al piso principal ya menoscabados por el trayecto. Hunt rellenó libretas con medidas, dibujos y anotaciones sobre perspectivas visuales y selecciones de materiales. Analizó cómo la luz se filtraba por ventanales altos, cómo el mármol reflejaba y potenciaba la grandiosidad, cómo el recorrido por las salas podía orquestarse para generar expectación y aprensión por igual. Cuando regresó a Nueva York a principios de 1894, Hunt le trajo a Caroline algo más preciado que planos. Le trajo arquitectura psicológica. El proyecto que le mostró no era una réplica de ningún château francés en particular. Se trataba de una fusión. Los aspectos más destacados de la arquitectura renacentista francesa, modificados para satisfacer las aspiraciones estadounidenses y los solares rectangulares de Manhattan. El estilo evocaría el renacimiento francés del siglo XVI temprano, similar al Château de Blois, aunque de mayor escala, con ornamentos más ricos y una presencia más imponente. Hunt describió su idea. La residencia se percibiría como 2 hogares independientes unidos por un hall de entrada acristalado de gran esplendor. Desde la calle, daría la impresión de un palacio coherente y armónico. En su interior, una planificación meticulosa distinguiría el ámbito de Caroline Dell de su hijo John Jacob Astor IV, mientras que las zonas comunes, sobre todo el salón de baile, subrayarían la cohesión familiar y las pretensiones dinásticas. La secuencia de acceso resultaba esencial. Los invitados atravesarían cancelas de bronce, cruzarían un patio delantero y penetrarían por puertas colosales en un vestíbulo adornado con bustos marmóreos de antepasados Astor. Hunt captaba el impacto psicológico de obligar a los visitantes a desfilar ante las generaciones previas antes de saludar a la matriarca actual. Eso proclamaba: esta familia posee un legado, estabilidad, sucesión. Tú eres pasajero, nosotros somos perdurables. Del vestíbulo, los huéspedes accederían al gran salón. 3 pisos de mármol soberbio con una escalinata en voladizo que ascendía de forma teatral hacia lo alto. Hunt ideó este ámbito para que los visitantes se sintieran físicamente insignificantes. El techo se elevaba a 50 pies por encima, las escaleras eran lo suficientemente amplias para que 10 personas subieran en paralelo, pero la mayoría de los invitados lo harían en solitario, plenamente conscientes de su pequeñez en ese vasto escenario pétreo.
Cada selección de materiales reforzaba el mensaje. Piedra caliza de Indiana para la fachada exterior. Duraría siglos, adquiriendo un tono noble con el paso del tiempo que insinuaba antigüedad incluso en su estado inicial. Piedra Frenchcombe para las paredes interiores, el mismo material empleado en catedrales medievales. Mármol negro para el comedor, ya que nada evoca solidez como una roca tan densa que exige suelos reforzados. Hunt también incorporaba comodidades contemporáneas ocultas tras la estética histórica. La mansión contaría con calefacción central, calderas masivas alimentadas por carbón en el sótano que distribuirían vapor a través de kilómetros de tuberías, iluminación eléctrica en todo el edificio gracias a un generador propio, ascensores para el personal y la familia, fontanería moderna con agua caliente y fría en cada baño. Esta combinación era deliberada. La casa aparentaría ser un château francés del siglo XVI, pero operaría con tecnología estadounidense de los años 1890. Los invitados experimentarían la opresión de la aristocracia del viejo mundo sin renunciar a la comodidad. Se trataba de una ilusión escénica sustentada por ingeniería actual. El honorario de Hunt fue elevado, decenas de miles de dólares solo por el proyecto arquitectónico. Pero Caroline sabía que no abonaba meros planos. Pagaba por la comprensión de Hunt sobre el poder, su capacidad para convertir el dominio social en una estructura tangible. Las obras iniciaron en 1894 en 2 parcelas contiguas en Fifth Avenue y la calle 65. El terreno medía 100 pies por 100 pies, considerable, pero no desmesurado según los criterios de la Edad Dorada. El talento de Hunt radicaba en conferir una sensación de amplitud al espacio mediante proporciones y acabados, en lugar de mera superficie. Contrató a los artesanos más expertos disponibles, canteros italianos formados en la construcción de catedrales, orfebres franceses especializados en el yeso ornamentado que recubriría los techos de toda la mansión. Los mismos talleres que habían amueblado residencias de la nobleza europea ahora laboraban para la señora Astor. Hunt acudía al lugar de las obras cada día, supervisando personalmente cada pormenor. Al llegar bloques de piedra caliza de las canteras de Indiana, examinaba cada uno para garantizar la uniformidad cromática. Cuando los artesanos italianos colocaban suelos de mármol, comprobaba que los diseños coincidieran con sus esquemas, al milímetro. Este grado de escrupulosidad demandaba recursos y plazos, pero Hunt era consciente de que Caroline no toleraría menos que la excelencia absoluta. Jules Allard, el célebre decorador de interiores, colaboró con Hunt en la creación de los espacios al estilo francés. Allard había embellecido innumerables palacios europeos y dominaba el vocabulario del gusto aristocrático. Paneles de madera tallados a mano en Francia y enviados a Nueva York, tapices de seda tejidos según las indicaciones de Hunt, mobiliario que simulaba antigüedad pero era reciente, diseñado para cuerpos modernos aunque evocara siglos de posesión familiar. El proyecto duró 2 años. Para 1896, la mansión estaba terminada. Hunt había materializado precisamente lo que Caroline había solicitado, un palacio que hacía que cualquier otra vivienda neoyorquina pareciera provinciana en comparación. Sin embargo, el logro supremo de Hunt no fue el edificio en sí. Fue su percepción de que la arquitectura podía usarse como arma, que una secuencia de entrada bien concebida intimidaba tanto como las palabras, que las elecciones de materiales proyectaban durabilidad y autoridad, que los espacios físicos donde se reunía la alta sociedad definían quién la gobernaba. Richard Morris Hunt falleció en 1895, justo antes de la finalización de la mansión. Nunca presenció a Caroline dirigiendo su primer baile en el nuevo recinto, pero su diseño cumpliría sus objetivos a la perfección. Durante los siguientes 12 años, hasta su fallecimiento en 1908, el diseño funcionó a la perfección. Hunt no solo había levantado una mansión, había construido un mecanismo concebido para un solo fin: garantizar el dominio absoluto de Caroline Astor sobre la alta sociedad estadounidense mediante la astuta táctica de la doble residencia. La edificación, que se erigió en los números 840 y 842 de la Quinta Avenida, no era una sola vivienda. Eran 2. Y esa diferencia lo era todo. Desde la calle, los visitantes contemplaban un château francés unificado, simétrico, refinado y de una magnificencia inigualable. 4 plantas de piedra caliza de Indiana se elevaban desde la esquina de la Quinta Avenida con la calle 65, mirando al Central Park con una seguridad aristocrática.
La fachada evocaba un inmenso palacio propiedad de una sola familia influyente. Sin embargo, tras esa apariencia cohesionada se ocultaba una precisa división. El proyecto arquitectónico generaba dos hogares independientes, separados por una pared central, cada uno con su propia puerta de acceso, sus zonas de servicio, sus áreas íntimas. Caroline habitaba la mitad norte, en el 840 de la Quinta Avenida. Su hijo, John Jacob Astor IV, ocupaba la parte sur, en el 842 de la Quinta Avenida. No se trataba de economizar al construir en común. Ambas fortunas bastaban para erigir palacios por separado. Era una maniobra calculada, y el ingenio estratégico de Caroline operaba en varios planos a la vez. En primer lugar, la ilusión de unidad. Una mansión dividida seguía pareciendo un solo palacio desde el exterior. El mensaje a la sociedad resultaba evidente. Los Astor formaban una dinastía, no meros individuos. Al tratar con Caroline, uno se enfrentaba al poder íntegro de la familia. Al ofender a Caroline, se provocaba a John Jacob IV y a su vasto peso en los negocios. La arquitectura proclamaba que cuestionar a la señora Astor equivalía a desafiar a todo un linaje. En segundo lugar, la independencia real. Detrás de la fachada armónica, Caroline conservaba el mando total sobre su territorio, su acceso, su personal, sus elecciones en cuanto a adornos, recepciones y rutina cotidiana. No residía en la casa de su hijo, ni cedía el control a la generación más joven. La pared divisoria le otorgaba soberanía al tiempo que proyectaba cohesión familiar. En tercer lugar, el salón de baile compartido. Ahí radicaba el toque de genialidad que hacía viable toda la estrategia. El salón se ubicaba en la parte trasera del edificio, ocupando la anchura de ambas viviendas. Tanto Caroline como John Jacob IV podían llegar a él desde sus respectivos lados, pero Caroline lo dominaba. El salón era suyo, su ámbito, sus normas, su selección de invitados. John Jacob IV solo podía utilizarlo con su permiso, aunque todos sabían de quién era el dominio y qué salón tan extraordinario. Hunt había ideado un recinto capaz de albergar a 1,200 personas, el triple de la capacidad del antiguo brownstone de Caroline. La sala se extendía 60 pies de ancho por 80 de largo, con un techo de 25 pies de altura, gigantesco según cualquier criterio, pero las proporciones de Hunt evitaban que pareciera un vacío. La relación entre altura y anchura generaba cercanía pese a las dimensiones. El suelo era de roble parqué pulido, dispuesto en motivos complejos. Espejos colosales recubrían una pared, duplicando la percepción del espacio y reflejando la luz de las velas, luego eléctrica, para simular un infinito repleto de multitudes. Puertas francesas a lo largo de la pared orientada al parque se abrían en épocas cálidas, prolongando el salón hacia una terraza. Pero el verdadero acierto del salón radicaba en su cómputo de aforo. Los 1,200 no eran un número al azar, eran tácticos. El antiguo salón de Caroline albergaba a 400, y esas 400 se habían convertido en el símbolo del pináculo de la sociedad americana. Esas 400 familias encarnaban a todos los que importaban, apiñados en una sala durante su baile anual de enero. Su exclusividad provenía justo de esa limitación. La capacidad de 1,200 del nuevo salón alteraba por completo la ecuación. Ahora Caroline podía preservar las 400 como su núcleo íntimo, mientras integraba a otros 800 invitados en círculos concéntricos de menor proximidad. La disposición del salón se convertía en una representación tangible de la jerarquía social. La zona más interna, junto al lugar donde Caroline recibía a los invitados, seguía siendo el reducto exclusivo, el territorio habitual de las 400. Pero ahora se podía sumar un segundo estrato. Familias relevantes, pero no imprescindibles. Magnates empresariales con riquezas demasiado recientes para una admisión plena, pero demasiado notables para descartarlos. Nobleza extranjera de visita en América. Políticos cuya influencia resultaba valiosa, aunque su abolengo fuera deficiente. Y los bordes exteriores del salón, más alejados de Caroline, podían acoger un tercer nivel. Aspirantes, trepadores, linajes ansiosos por dejarse ver en el baile de la señora Astor. Aun si nunca intercambiaban palabra directa con ella, su mera presencia en la periferia cumplía varios objetivos. Llenaban el recinto. Mostraban la vasta influencia de Caroline y ofrecían a las 400 a quien mirar por encima del hombro, reforzando la preeminencia del círculo central. El diseño del salón propiciaba esta estratificación. Hunt había introducido leves diferencias en la altura del techo y en los ornamentos que hacían que ciertas zonas parecieran más distinguidas que otras.
La sección más próxima a Caroline exhibía el yeso más intrincado, los materiales más selectos. Al alejarse del núcleo, los elementos decorativos se atenuaban un poco. Nadie suficiente para que los observadores desprevenidos no lo notaran, pero lo bastante evidente para que quienes captaban esas sutilezas comprendieran su jerarquía. El vestíbulo común que unía ambas viviendas resultaba igualmente grandioso y escenográfico. Hunt ideó un espacio cubierto por una cúpula de cristal, con paredes de mármol y una fuente adornada con delfines y pequeños neptunos de bronce que lanzaban chorros de agua. Los visitantes, al llegar por primera vez, atravesaban unas rejas de bronce, cruzaban el patio de entrada, pasaban por el vestíbulo flanqueado por bustos de antepasados romanos y entonces accedían a esta sala impresionante, donde la luz se filtraba a través de la cúpula y se reflejaba en el mármol y el agua. El impacto era abrumador a propósito. Antes de que los invitados siquiera llegaran a Caroline o al salón de baile, habían experimentado una secuencia meticulosamente orquestada de ambientes, cada uno más impactante que el anterior, cada uno reforzando el mensaje. Estás accediendo al territorio de la familia más influyente de América. Compórtate en consecuencia. Los comedores de cada residencia ilustraban aún más la genialidad estratégica del doble palacio. El de Caroline era una exhibición pura de intimidación teatral. Paredes de mármol negro, suelos de mármol blanco y negro tapizados con alfombras de piel de oso polar, una chimenea colosal de mármol tallada con escenas de cacerías, tapices que mostraban a nobles medievales en sus deportes. La estancia proclamaba que los Astor no eran advenedizos del nuevo dinero fingiendo ser aristocracia. Eran aristocracia, respaldada por los emblemas ancestrales que lo demostraban. Los espacios de John Jacob IV poseían una magnificencia similar, aunque un tanto menos opresiva. Su residencia servía como sede central de los asuntos familiares, donde se reunía con colaboradores, llevaba a cabo negociaciones financieras y organizaba cenas vinculadas a sus múltiples negocios. Su comedor transmitía autoridad, pero anteponía la practicidad a la mera coacción. Esta división de funciones convertía el doble palacio en algo más eficaz que dos casas independientes. El ala de Caroline se especializaba en la guerra social. Cada rincón concebido para impresionar, atemorizar y sostener su estatus como reina de la alta sociedad. El ala de John Jacob IV gestionaba los intereses comerciales y políticos. Juntos, el edificio proyectaba un dominio absoluto en todos los ámbitos relevantes de la América de la Edad Dorada. La obra había supuesto un desembolso fabuloso. Las estimaciones oscilaban entre 1 y 2 millones de dólares, lo que equivaldría a unos 50 millones o más en la actualidad. Sin embargo, Caroline lo consideraba una inversión, no un gasto. Cada dólar invertido en mármol amenazante y yeserías elaboradas era un dólar que afianzaba su influencia, disuadía rivales y preservaba el orden que la mantenía en la cima. Al finalizar la mansión en 1896, su influencia en la sociedad neoyorquina fue instantánea. Otras familias acaudaladas de pronto juzgaron sus propias residencias insuficientes. El imponente palazzo de los Vanderbilt en la Quinta Avenida parecía ostentoso en comparación. Las familias de Nuevo Rico que erigían mansiones recargadas más al norte de la Quinta Avenida daban la impresión de esforzarse en exceso. La moderación de Caroline, con su elegancia renacentista francesa en lugar del exceso italianizante, hacía que las opciones arquitectónicas ajenas parecieran nouveau riche. Más crucial aún, el doble palacio declaraba que la dinastía Astor era eterna. No se trataba de una casa que se vendería al fallecer una generación. La estructura facilitaba físicamente la continuidad familiar. Madre e hijo en el presente, pero insinuando que generaciones venideras habitarían estas viviendas enlazadas, perpetuando el poder Astor de forma indefinida. Por supuesto, esa permanencia resultaría ilusoria. Pero en 1896, a la sombra de la obra maestra de Hunt, con Caroline al frente de bailes que hacían palidecer a las cortes europeas, la dinastía Astor parecía inmortal. El doble palacio había cumplido a la perfección lo que Caroline había planeado. Un dominio arquitectónico tan absoluto que cuestionar su autoridad social equivaldría a desafiar un edificio que aparentaba haber resistido siglos y resistirlos por muchos más. El salón de baile como mecanismo de clasificación social. El salón de baile de la Quinta Avenida 840 no era solo un espacio donde se celebraban fiestas, era un instrumento de precisión creado para clasificar, jerarquizar y dominar la sociedad estadounidense con una eficiencia mecánica. Imaginémoslo como una máquina.
Entrada. 1.200 invitados que llegaban con distintos niveles de estatus social, riqueza y ambición. Salida. Una pirámide clara visible para todos los presentes, con la posición exacta de cada uno en la sociedad marcada por su ubicación física respecto a la señora Astor. La clasificación empezaba antes de que nadie pisara el salón. Las invitaciones se enviaban en enero para el baile anual, usualmente en la última semana de enero o las primeras de febrero. Recibir una significaba que existías. No recibirla implicaba que no lo hacías, al menos no de un modo que importara a quienes manejaban los negocios, la política y la cultura en la América de la Edad Dorada. Pero la invitación solo permitía el acceso a la máquina. Lo que ocurría dentro del salón determinaba el estatus real. Caroline recibía a los invitados desde un punto concreto, por lo general cerca del centro del salón, respaldada por los detalles arquitectónicos más elaborados de Hunt. Lucía una tiara de diamantes que capturaba la luz. Garantizando así, se distinguía a simple vista, incluso entre una multitud de 1.200 personas. No se trataba de presunción, sino de una visibilidad calculada. Todos debían saber con precisión su posición para ubicarse en consecuencia. El círculo más próximo, de unos 6 metros de radio en torno a Caroline, estaba reservado para el núcleo indiscutible de los 400, familias de abolengo con linajes impecables, sus aliados sociales más cercanos, individuos a los que ella apreciaba de verdad, algo poco frecuente. Este grupo íntimo podía aproximarse directamente a Caroline, charlar con ella y dejarse ver en su proximidad inmediata. Esa exposición era de vital importancia. Acuerdos comerciales se cerraban en función de quién se viera conversando con la señora Astor. Matrimonios se concertaban entre linajes que compartían su ámbito. El segundo anillo, que se extendía hasta quizás 15 metros, abarcaba al resto de los 400. Familias relevantes, aliados indispensables, figuras cuya falta se notaría, podían acercarse a Caroline solo si ella lo permitía con un gesto, una mirada, un leve cabeceo, pero no se atrevían a dar el paso. Aguardaban. Su ubicación en esa zona proclamaba: pertenece, pero conocemos nuestro sitio. El tercer anillo, en la zona media del salón de baile, albergaba a las familias de fortuna reciente, visitantes extranjeros, políticos y otros cuya presencia convenía a los intereses de Caroline, aunque no fueran plenamente admitidos. Podían contemplarla, observar los círculos interiores, pero no avanzar sin una invitación expresa. Su mera asistencia llenaba el espacio y confería al baile una grandeur por volumen de invitados. Sin embargo, eran mero decorado, no el meollo. Los bordes exteriores, las áreas más alejadas de Caroline, junto a las paredes y en las esquinas, correspondían a los aspirantes. Familias que habían obtenido una invitación, pero con un estatus precario. Estaban allí de forma nominal, pero su lejanía del epicentro delataba su insignificancia. Algunos permanecían en esas periferias toda la velada, sin aproximarse jamás a Caroline, solo para poder jactarse de haber asistido. Esta jerarquía espacial se consolidaba con los desplazamientos de Caroline por la sala. Cuando optaba por recorrerla, lo hacía continuo, no al azar. Avanzaba desde el núcleo hacia afuera en círculos concéntricos, intercambiando unas palabras cortas con los presentes en cada estrato antes de volver al centro. El itinerario de su ronda revelaba el orden de prelación. Primer círculo, diálogos prolongados. Segundo, saludos corteses. Tercer círculo, reconocimientos fugaces. Periferia, en ocasiones, ni siquiera un saludo remoto. Ward Mallister, su secretario social, orquestaba estos movimientos como una maniobra castrense. Sabía quién merecía un saludo, quién podía pasar desapercibido, quién necesitaba una atención medida para mantener su lealtad sin insinuar un ascenso. Mallister se situaba junto a Caroline, susurrando indicaciones sobre quién debía avanzar, quién esperar, quién desistir y replegarse al margen. El diseño del salón de baile respaldaba este esquema. Hunt había incorporado sutiles diferencias en la iluminación y el ornamento que conferían a cada zona una identidad propia. El centro, donde se erigía Caroline, mostraba los relieves más refinados del techo bajo la luz más favorecedora, en la época del gas con lámparas bien dispuestas y más tarde con arañas eléctricas orientadas para resaltar el círculo interior mientras atenuaban los bordes. Los espejos en una de las paredes cumplían varias funciones, amplificaban la amplitud del recinto, desde luego, pero también permitían a los concurrentes vigilar la ubicación y los pasos de Caroline sin miradas indiscretas. Uno podía colocarse de espaldas al núcleo,
fingiendo una charla, mientras escudriñaba los reflejos para ver quién se acercaba a la señora Astor, cuánto duraba el intercambio, si era bien recibido o despachado. La acústica del salón era igual de astuta. Sus proporciones garantizaban que las pláticas en los círculos cercanos se mantuvieran confidenciales pese al gentío. A 6 metros de Caroline no se captaba palabra de sus coloquios, pero si uno formaba parte de su entorno inmediato, podía musitar y ser oído. Esta cercanía sonora acentuaba la exclusividad. Estar lo bastante cerca para percibir las charlas de Caroline significaba que uno contaba. El momento del baile anual, a finales de enero, estaba escogido con astucia. Llegaba al cierre de la temporada social invernal neoyorquina, tras meses en que las familias habían maniobrado para asegurarse un puesto. El evento actuaba como el fallo definitivo de la temporada. Si habías entrado en la lista de invitados, tus esfuerzos sociales del año habían dado fruto. Si no, habías fracasado. Su ubicación en el calendario dejaba 11 meses para esforzarse por la próxima citación, manteniendo a las familias pendientes de complacer a la señora Astor todo el año. La elaboración de la lista de invitados era en sí un drama. Mallister se reunía con Caroline a lo largo del año anterior, debatiendo sobre familias que habían ascendido o descendido en su aprecio. Un escándalo financiero, un divorcio, un enlace por debajo de la condición, un desaire a las personas inadecuadas en eventos sociales menores. Cualquiera de estos podía suponer la exclusión. En cambio, un negocio próspero, un matrimonio ventajoso, una deferencia ejemplar en otras reuniones. Eventos de la alta sociedad. Estos podían suponer una invitación para familias que hasta entonces habían sido marginadas. La lista nunca se publicaba de manera oficial, pero todo el mundo sabía quiénes habían asistido. Al día siguiente, los periódicos informaban con detalle, enumerando a los invitados más destacados y relatando el suceso con minuciosidad exhaustiva. Las familias que habían participado lo mencionaban de pasada en las charlas durante meses. Quienes se habían quedado fuera inventaban excusas. Habían estado de viaje. Alguien en la casa se había enfermado. Habían preferido ir a otro acto esa noche. Nadie confesaba haber sido excluido, aunque todos lo intuían. El salón de baile también servía como un mercado matrimonial. Familias adineradas presentaban a sus hijas, con la esperanza de concertar uniones ventajosas con jóvenes prometedores de otros linajes selectos. Ser vista en el baile de la señora Ayers elevaba de forma notable las opciones nupciales de una muchacha. No asistir insinuaba algún problema en el estatus familiar o en su propia reputación. Los matrimonios gestados a partir de contactos en estos bailes unían patrimonios, fortalecían alianzas comerciales y perpetuaban la jerarquía social a lo largo de generaciones. Para los hombres, el salón representaba tanto redes de negocios como prestigio social. Formar parte del círculo íntimo implicaba tener acceso a otros magnates que tomaban decisiones sobre inversiones, asociaciones y proyectos industriales. Una charla en el baile de la señora Ayers podía derivar en oportunidades empresariales valoradas en millones. Quedarse fuera equivalía a perder esas conversaciones, esas chances, esas conexiones. El ingenio del sistema radicaba en que demandaba un mantenimiento incesante. No bastaba con ir a un solo baile para garantizar una inclusión perpetua. El estatus debía reafirmarse cada año mediante un comportamiento adecuado, un posicionamiento social calculado y, sobre todo, una sumisión continua a la autoridad de la señora Ayers. La disposición del salón podía variar un poco de un año a otro, según el auge o declive de las familias en la valoración de Caroline, pero la estructura esencial perduraba. Círculos concéntricos que se extendían desde el centro, donde la señora Astor se erigía con su tiara de diamantes, clasificando a la élite estadounidense con una precisión arquitectónica. Beachcliff, la sede veraniega. Si Manhattan ofrecía el teatro invernal, Caroline sabía que una autoridad aristocrática genuina precisaba de una fortaleza costera. Beachcliff dominaba 9 acres frente al océano en el 580 de Bellevue Avenue, en Newport, Rhode Island, la capital estival de la alta sociedad americana. La mansión se extendía por 16.400 pies cuadrados, con 39 estancias de esplendor italiano, contemplando el Atlántico en dirección a las cortes europeas que habían motivado su opulencia. Erigida en principio en la década de 1850 como una villa marina, Caroline la convirtió en su cuartel general de verano gracias a las espectaculares reformas de Richard Morris Hunt entre 1888 y 1890. El salón de baile frente al mar de Hunt era un derroche teatral absoluto.
Suelos de parquet de roble dispuestos en motivos ondulados fluían bajo los pies de los invitados. Apliciques de bronce con formas de algas proyectaban una luz titilante sobre relieves en bajo relieve que representaban a Poseidón y Afrodita. El salón albergaba 800 paneles de cristal, paredes espejadas y numerosas puertas francesas que convertían las veladas en fantasías subacuáticas. No se trataba de un capricho decorativo. El tema oceánico subrayaba un mensaje. Los Ayers no solo regían la esfera social de Manhattan, sino la naturaleza misma. El salón podía abrirse por completo a la brisa marina, difuminando la línea entre el interior y el exterior, lo que sugería que el reino de Caroline trascendía las murallas para abarcar la mismísima costa atlántica. De 1881 a 1908, Beechcliff actuó como el epicentro social de Newport durante la temporada de verano de 8 semanas. Caroline dirigía fastuosas fiestas para su círculo exclusivo, con el clímax en su baile veraniego que fijaba el estatus social para el año venidero. El salón, diseñado especialmente por Hunt, acogía a la totalidad de los 400, garantizando que todos los miembros de la élite social de América se reunieran bajo un techo magníficamente adornado frente al mar. La temporada de verano funcionaba de modo distinto al invierno en Manhattan. Newport giraba en torno al ocio. Velería, tenis, actividades playeras, pero un ocio como deporte competitivo. ¿Quién poseía el yate más lujoso? Cuyas fiestas resultaban las más selectas? ¿Qué familias podían permitirse dejar los negocios por 8 semanas de recepciones elaboradas? La presencia de Caroline en Newport validaba toda la colonia veraniega. Las familias que no lograban invitaciones a los eventos de Beechcliff quedaban prácticamente apartadas de la sociedad neportuense, sin importar su fortuna. Tras la muerte de Caroline en 1908, la propiedad cambió de manos en varias ocasiones, hasta convertirse en un museo de historia viva. En 2010, el fundador de Oracle, Larry Ellison, adquirió Beechcliff por $10,5 millones e inició una restauración integral que superó los 100 millones. El proyecto, dirigido por el arquitecto John Grosvenor, busca devolver a Beechcliff su aspecto de 1881, transformándolo en el Museo de Arte Beechcliff, para albergar la colección de Ellison de arte europeo de los siglos XVIII y XIX. La restauración contempla la reconstrucción del dramático loggia abovedado, destruido por el huracán Carol en 1954, y la recuperación de las características originales de Hunt que el paso del tiempo había borrado. El clima nublado y lluvioso de Staten Island no impedía que el encanto perdurara. Que un magnate de la tecnología desembolsara más de $100 millones para rehabilitar el palacio veraniego de Caroline Ayers demuestra que el glamour de la Edad Dorada sigue ejerciendo su fascinación, incluso cuando el orden social que lo sustentaba ha desaparecido hace décadas. Ferncliff, el reino feudal. Más allá de los salones de baile resplandecientes, se extendía Ferncliff, unas 2.800 acres en el valle del río Hudson que exhibían la visión más audaz de los Ayers. Forjar una aristocracia estadounidense demandaba no solo supremacía social, sino también posesiones territoriales de verdad, al estilo feudal. La finca se desplegaba por las colinas ondulantes de Rhinebeck como un principado autónomo. Una mansión considerable erigida en 1874, con explotaciones lecheras y avícolas, establos para cría de caballos, varios alojamientos para el personal y hasta un apeadero de ferrocarril privado. Esto no era un simple refugio, representaba un dominio territorial a la escala europea. Lo que resulta asombroso es que Caroline visitaba el lugar con escasa frecuencia. Optaba por los balnearios europeos en lugar de los paisajes rurales americanos. Ferncliff era la obsesión de William y más tarde el feudo de John Jacob Astor IV. Sin embargo, Caroline captaba su valor táctico, aunque no sintiera apego personal. La aristocracia de la Edad Dorada exigía probar que la fortuna provenía de la tierra, no solo de la industria. La vieja nobleza europea poseía haciendas. Por eso, las familias americanas que aspiraban a ese estatus también requerían propiedades similares. La mansión original se amplió considerablemente cuando John Jacob IV heredó la finca en 1892. En 1902, encargó a Stanford White el diseño de un pabellón deportivo extraordinario, de 40.000 pies cuadrados, que albergaba una de las primeras piscinas cubiertas de Estados Unidos, una pista de tenis, una de squash y una bolera.
El edificio, inspirado en el Gran Trianón de Versalles, contaba con ventanas arqueadas y columnas de mármol, incorporando la arquitectura clásica francesa al Valle del Hudson con la típica audacia Astor. La propiedad incluía una casa de guardia proyectada por Louis Hayes en 1879, diversos cuarteles para el servicio, graneros lecheros, una casa de té y un invernadero traído de Inglaterra. Impresionantes rejas de hierro forjado de 1895 custodiaban la entrada principal, semejantes a fortificaciones medievales que salvaguardaban a la nobleza moderna. Lo que encarnaba Ferncliff era la legitimidad a través del territorio. Los Ayers podían ser tachados de simples mercaderes, traficantes de pieles, especuladores inmobiliarios o empresarios comerciales. Pero una finca operativa de 2.800 acres, con actividades agrícolas y un esplendor arquitectónico que evocaba permanencia, arraigo y la continuidad dinástica que la aristocracia europea poseía y que el nuevo dinero americano codiciaba con ansias, lo cambiaba todo. Caroline no tenía por qué pisar el lugar para que cumpliera su función. Su mera inclusión en el patrimonio familiar proclamaba: «No somos solo adinerados, poseemos la tierra misma, no somos efímeros, estamos afianzados». Tras la muerte de John Jacob IV en el Titanic en 1912, la finca pasó a su hijo, William Vincent Astor, quien en los años 40 demolió la mansión original y transformó el pabellón deportivo de Stanford White en su residencia principal, Astor Courts. Después de la muerte de Vincent en 1959, Brooke Astor fragmentó la vasta propiedad, donando 200 acres para crear el Ferncliff Forest Nature Preserve en 1964, mientras otras partes se convirtieron en viviendas privadas y una residencia para ancianos. Eric y Wendy Schmidt adquirieron Astor Courts en 2016, impulsando una restauración exhaustiva con los arquitectos PBDW y Samuel White, bisnieto de Stanford White. La desintegración de la finca tras 1959 reflejaba la evolución de las percepciones americanas sobre la riqueza territorial. Pero su siglo bajo dominio Astor había cumplido su objetivo, validando las credenciales aristocráticas de la familia mediante el control de vastos terrenos. La arquitectura de la intimidación. El talento de Caroline Ayers no radicaba solo en erigir residencias majestuosas. Consistía en comprender cómo los espacios físicos podían influir psicológicamente en cuantos los habitaban. Cada detalle de sus mansiones estaba diseñado para provocar respuestas emocionales precisas. Exploremos las estrategias que ella y sus arquitectos usaron para ejercer dominio a través de la psicología ambiental. En cada una de sus viviendas, Caroline recibía a las visitas de pie frente a su retrato a tamaño natural, obra de Carolus Duran. No se trataba de vanidad. Era una duplicación de su presencia. Los invitados se enfrentaban a dos Caroline Ayers, la versión pintada con un vestido y joyas elaborados, y la real, igualmente engalanada. El retrato insinuaba eternidad. Había sido inmortalizada, conmemorada, hecha imperecedera, mientras la mujer en carne y hueso exhibía su poder actual. Ese doble efecto resultaba perturbador a nivel subconsciente. Hunt configuró la mansión de la Quinta Avenida para que los huéspedes vivieran un crescendo de opulencia. El vestíbulo de entrada impresionaba, con bustos de mármol de antepasados, pero el gran salón contiguo lo superaba, de 3 pisos de altura, con yeserías intrincadas. Los salones de estar eran aún más recargados. Finalmente, el salón de baile simbolizaba el culmen del esplendor. Esta secuencia garantizaba que, al llegar ante Caroline, los visitantes hubieran sufrido una intimidación arquitectónica progresiva, presentándose ya psicológicamente menguados. La inclinación de Caroline por el mármol, sobre todo el negro en el comedor, no obedecía únicamente a motivos estéticos. El mármol hielo resulta pesado, frío e inmutable. Evoca construcciones destinadas a perdurar más allá de quienes las habitan en ese momento. El comedor de mármol negro, con sus alfombras de piel de oso polar, generaba un ambiente reminiscente de cabañas ancestrales de caza, sugiriendo que los Astor habían acumulado riqueza durante siglos, a lo largo de generaciones. No era así, aunque sí la conservarían por muchas más. Las cualidades acústicas del salón de baile permitían a Caroline mantener charlas discretas que nadie podía escuchar, ni siquiera en medio de multitudes. Esto proyectaba la idea de que ella atesoraba información confidencial, de que en su compañía se producían debates cruciales a los que el resto no tenía acceso.
El diseño sonoro le confería una superioridad informativa. Podía captar lo que se decía al otro lado de la sala, mientras sus propias pláticas quedaban en absoluto resguardo. La diadema de diamantes de Caroline no era mero adorno, funcionaba como un faro. En un baile con 1,200 invitados, todos precisaban ubicar con exactitud su posición. La tiara reflejaba la luz desde cualquier dirección, asegurando que su presencia fuera siempre detectable. De este modo, dominaba la disposición espacial del recinto sin necesidad de desplazarse. Los demás se orientaban en función de dónde se hallaba ella, y Caroline podía vigilar quién se acercaba, quién se mantenía alejado o quién buscaba colocarse en un punto ventajoso. Caroline reformaba sin cesar, no porque las mansiones lo requirieran, sino para impedir que nadie la igualara. Cuando una familia rival erigía algo similar a su decoración vigente, ella ya había avanzado hacia la siguiente moda. El comedor en estilo regencia francesa de la Quinta Avenida 355 se convirtió en un esplendor Luis XVI. La sala de estar sufrió diversas transformaciones. Este flujo ininterrumpido de novedades mantenía al resto en una desventaja perpetua, incapaces de igualar el refinamiento del momento. Caroline contaba con plantillas de más de 50 sirvientes en cada una de sus principales residencias. No se trataba solo de comodidad, eran manifestaciones de autoridad. La impecable fluidez de sus recepciones provenía de un ingente esfuerzo oculto. Los invitados que no podían permitirse un servicio equivalente intentaban imitar sus veladas y terminaban fracasando, lo que ponía de manifiesto su relativa escasez. Ese ejército invisible hacía que la hospitalidad de Caroline pareciera natural y sin esfuerzo, en contraste con los intentos visibles de otros, que resultaban torpes. Sus hogares separaban meticulosamente las zonas de recepción de las áreas familiares privadas. Los visitantes jamás accedían a los aposentos íntimos, ni presenciaban el desorden cotidiano de la vida real. Solo experimentaban la versión escénica de la existencia de los Astor, meticulosamente representada y ejecutada. Esta división preservaba su aura de enigma. Nadie sabía cómo vivía en realidad, lo que impedía comparar sus vidas privadas con las ajenas para determinar superioridad o inferioridad. Caroline mantenía las estancias públicas a una temperatura ligeramente fresca, no gélida, pero lo suficiente para evitar que los huéspedes se relajaran del todo. La gente distendida se vuelve confiada, impertinente. Quienes sienten un leve frescor se mantienen vigilantes, protocolarios y atentos al entorno. Mientras tanto, Caroline, habituada a sus hogares y vestida en consecuencia, se sentía a gusto, al tiempo que sus invitados sufrían un malestar físico sutil que se convertía en inquietud mental. Cada residencia poseía aromas característicos, flores frescas renovadas a diario, colonias específicas, maderas particulares crepitando en las chimeneas. Estas firmas olfativas forjaban vínculos memorísticos. Años después de un evento en casa de la señora Astor, un olor parecido evocaría el recuerdo de aquella velada, la tensión de ser evaluado, el alivio de ser aceptado. El olfato es el sentido más ligado a la memoria, y las casas de Caroline estaban diseñadas para grabarse indeleblemente. Caroline permitía fotografía selectiva y cobertura periodística de sus actos, pero siempre bajo su estricto control. La posibilidad de ser capturado en imagen o de ser ignorado a propósito obligaba a los invitados a comportarse con decoro. Todos sabían que los diarios relatarían quiénes habían acudido, qué atuendos lucían, cómo habían sido tratados. Esta crónica pública convertía los deslices sociales en su eventos en historial perdurable, mientras que los triunfos podían invocarse durante años. Estas estrategias surtían efecto porque actuaban por debajo del umbral consciente. Los invitados no pensaban que los manipulaban mediante diseños acústicos o selecciones de materiales. Simplemente sentían el impacto, admiración, nerviosismo, agradecimiento por la admisión. Afán por conservar el favor, la arquitectura realizaba el labor de Caroline por ella, asegurando el dominio mientras aparentaba ser solo una anfitriona amable en magníficos palacetes. Cuando el imperio se desmoronó. El 30 de octubre de 1908, Caroline Schermerhorn Astor falleció en la Quinta Avenida 845 a los 78 años. La dama que había gobernado la alta sociedad estadounidense durante medio siglo había desaparecido y su dominio empezó a derrumbarse de inmediato. El funeral fue, como correspondía, fastuoso. Ceremonias en la Iglesia de la Gracia, entierro en el Cementerio de la Trinidad, necrológicas en todos los grandes periódicos que consignaban su dominio como reina social de América. Pero bajo la cobertura respetuosa, una interrogante se extendía por los círculos sociales. ¿Qué vendrá ahora?
John Jacob Astor IV heredó la mansión de su madre. Poseía el inmueble, los enseres, los espacios físicos donde Caroline ejerció un dominio indiscutible. Lo que su hijo no heredó fue esa influencia que se extinguió con ella. John Jacob IV lo intentó con ahínco. Organizó fiestas en el 845 de la Quinta Avenida, esforzándose por perpetuar las costumbres de su madre, pero faltaba un elemento esencial. Los invitados acudían. ¿Cómo rechazar una invitación de los Astor? Sin embargo, esos encuentros resultaban vacíos. Sin la presencia de Caroline frente a su retrato, recibiendo a la gente con esa mezcla única de amabilidad y severidad, la mansión se convertía en un mero espacio lujoso. El salón de baile, que antaño clasificaba a la sociedad estadounidense con una precisión casi mecánica, no era más que una estancia. Espaciosa, sin duda. Espléndida, por supuesto, pero ya sin esa capacidad para definir el estatus social según la cercanía a la anfitriona. John Jacob IV carecía del talento de su madre para transformar los espacios arquitectónicos en herramientas sociales. Una parte del inconveniente radicaba en el género. La sociedad de la Edad Dorada otorgaba a las mujeres un mando sobre los asuntos sociales que los hombres simplemente no tenían. Un hombre que daba fiestas, realizaba contactos comerciales o recepciones con fines políticos. Una mujer que las organizaba cumplía con la labor seria de preservar el tejido social. John Jacob IV jamás podría asumir el papel de su madre porque ese rol era intrínsecamente femenino en la América de finales del siglo XIX y principios del XX. Pero el dilema mayor era que el sistema que Caroline había forjado demandaba su personalidad concreta, su astucia estratégica, su dureza velada bajo una cortesía impecable, sus décadas de saber acumulado sobre el ascenso y caída de familias y las razones detrás. No se trataba de un poder transmisible. Era una fuerza personal que, por casualidad, se desplegaba a través de entornos arquitectónicos. Hacia 1910, la sociedad neoyorquina comenzaba a desintegrarse. Sin la autoridad unificadora de Caroline, surgieron varios líderes sociales en pugna. Los Vanderbilt siempre habían sido influyentes, pero ahora no rivalizaban con la señora Astor. Se competían entre sí y con otras familias adineradas por la supremacía social. La jerarquía nítida que Caroline había sostenido se disolvió en un caos. Luego, el 15 de abril de 1912, el Titanic se hundió, llevándose a John Jacob Astor IV consigo. Viajaba con su segunda esposa, Madeleine, una mujer 30 años más joven que él. El matrimonio era controvertido justo por esa diferencia de edad que transgredía las normas sociales. John Jacob IV había impuesto su aceptación a la sociedad mediante su inmensa fortuna y el prestigio del apellido Astor, pero había dilapidado capital social en ello. Capital que su madre nunca habría malgastado en caprichos personales. Su muerte en el mar resultaba simbólica de forma ineludible. El Titanic encarnaba el exceso de la Edad Dorada en su apogeo, el barco más grande y opulento jamás construido, presumido de inafundable, destruido en su viaje inaugural por un iceberg. John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, heredero del imperio social de su madre, incapaz de salvarse pese a su dinero ilimitado. La metáfora era impecable. La riqueza no blindaba contra el destino. El poder tenía fronteras. Las creencias de la Edad Dorada de que el dinero resolvía cuanto existía, de que el orden establecido perduraría por siempre, de que ciertas familias gobernarían eternamente, quedaron desmentidas en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Tras la muerte de John Jacob IV, el 845 de la Quinta Avenida perdió toda relevancia social residual. Su viuda, Madeleine, no mostró deseo alguno de proseguir las tradiciones sociales. Su hijo Vincent heredó la propiedad, pero residía principalmente en otras casas de los Astor. La doble mansión, concebida para albergar generaciones de una dinastía familiar, no albergaba a nadie en concreto. El barrio, de todos modos, estaba transformándose. La Quinta Avenida por encima de la 59ª calle se volvía cada vez más comercial. Los palacios residenciales de los 1890 resultaban imprácticos, costosos de conservar, rodeados de comercios y hoteles que arruinaban el ambiente exclusivo. Una tras otra, las familias de la Edad Dorada abandonaban sus residencias o las adaptaban a otros fines. En 1925, Vincent Astor vendió el 840 al 842 de la Quinta Avenida a un promotor inmobiliario. La doble mansión, el Palacio de Caroline, la obra maestra de Hunt, el edificio destinado a proyectar la permanencia de los Astor durante siglos,
fue derribado en 1926, 20 años después de la muerte de Caroline y 18 tras su finalización. El solar se convirtió en el Templo Emanuel, una sinagoga judía reformada. El simbolismo era impactante. El edificio erigido para acoger a la aristocracia cristiana estadounidense, sustituido por un templo al servicio de inmigrantes judíos y sus descendientes, precisamente el tipo de nuevos americanos que los 400 de Caroline habían buscado excluir. Hoy en día, al pararse en la Quinta Avenida con la 65 calle, se puede contemplar el Templo Emanuel e imaginar el salón de baile que ocupó un espacio similar. Visualizar a Caroline con su tiara de diamantes, ordenando la sociedad estadounidense con precisión arquitectónica. Imaginar a los invitados nerviosos midiendo su distancia de ella, anhelando un gesto de reconocimiento, temiendo un rechazo. Pero resulta arduo evocar porque ese mundo ha desaparecido tan por completo que incluso sus espacios físicos han sido borrados. Beechcliff apenas sobrevivió. Tras décadas de dueños cambiantes y cerca de su demolición, la restauración impulsada por Larry Ellison en 2010 rescató el edificio. Sin embargo, hoy perdura como un museo, no como la sede veraniega de la alta sociedad estadounidense. El salón de baile, con su decoración marina, acoge ahora muestras artísticas en lugar de las 400 élites. Ferncliff fue parcelada, 2.800 acres repartidos entre distintos usos, la mansión principal derribada. Solo el pabellón deportivo de Stanford White se salvó, rebautizado como Astor Courts, ahora en manos de multimillonarios de la tecnología en vez de aristócratas de la era industrial. Los espacios físicos donde Caroline Astor dominó la sociedad americana durante 50 años fueron destruidos o reconvertidos en cuestión de décadas tras su fallecimiento. El Empire State Building se erigió en el lugar de su casa de piedra roja. Una sinagoga ocupó su palacio más grandioso. Su finca de verano se transformó en museo. Su reino feudal se desintegró en reservas naturales y residencias para ancianos. Todo lo que construyó en términos arquitectónicos, sociales y dinásticos resultó efímero. No por defectos en la construcción. Hunt los diseñó para perdurar siglos, sino porque el orden social que sustentaban no sobrevivió a la mujer que lo había forjado. La muerte de Caroline puso al descubierto la realidad. Su influencia no residía en la arquitectura. Las mansiones eran meros instrumentos. Su dominio era personal, inteligencia, táctica, implacabilidad y un vasto saber acumulado sobre los engranajes de la sociedad. Al morir ella, ese saber se extinguió. Los edificios aguantaron un tiempo, despojados de sentido, hasta que la economía y los cambios históricos los borraron del mapa. El legado radica en cómo una sola mujer inventó la sociedad estadounidense. Caroline Astor falleció en 1908. Sus mansiones fueron demolidas para 1931. El sistema social que erigió se derrumbó en pocos años después de su partida. Aún así, seguimos debatiendo sobre ella, cautivados por las 400, analizando sus métodos. ¿Por qué? Porque Caroline Astor ideó algo perdurable, incluso tras la desaparición de sus formas materiales. Ella estableció el molde para la jerarquía social en un país que, en teoría, la repudiaba. Estados Unidos nació rechazando títulos heredados y privilegios nobiliarios. Nada de aristocracia, nada de poder por linaje, todos igualitarios ante la ley en principio. Pero Caroline captó que los humanos anhelan estructuras jerárquicas, que las sociedades se estratifican de forma inevitable, que la gente ansía saber quién está por encima y quién por debajo. Ella otorgó a los americanos una nobleza sin nombrarla como tal. Generó exclusividad sin depender de herencias. Construyó un esquema donde, en apariencia, podías ascender mediante conducta adecuada y matrimonios ventajosos, pero en la práctica, ella regulaba el acceso con mano de hierro. El acierto consistió en hacerlo parecer orgánico. Claro, solo cabían 400 en el salón de baile. Eso era una limitación del espacio, no una exclusión caprichosa. Evidentemente se requerían 3 generaciones de abolengo decente. Eso era costumbre, no prejuicio. Por supuesto, unas familias encajaban y otras no. Simplemente así eran las cosas. Caroline tomó el desorden caótico de la Nueva York de la Edad Dorada. Fortunas emergiendo cada semana, linajes antiguos empobreciéndose, inmigrantes llegando en masa, jerarquías tradicionales desmoronándose, e impuso un orden mediante pura determinación, respaldada por una arquitectura calculada. Hizo inteligible el caos, y una vez legible, pudo dominarlo.
Las 400 se convirtieron en sinónimo de exclusividad social que perdura 140 años después. Todavía aludimos a las 400 al hablar de grupos elitistas. El número en sí, caprichoso, derivado de la capacidad de un salón, se grabó para siempre en la mentalidad americana sobre la estratificación social. Su patrón moldeó todo lo posterior. Clubes de campo con cupos restringidos. Eso es el principio de escasez de Caroline en marcha. Galas benéficas con entradas escalonadas que sitúan a la gente en salas o zonas distintas. Eso replica su geografía de círculos concéntricos. La Met Gala, donde con quien compartes mesa delata tu puesto preciso en la pirámide de la moda y el entretenimiento. Eso es la pura doctrina de la señora Astor adaptada al mundo de las celebridades actuales. Los clubes finales de Harvard, las juntas de cooperativas en Manhattan que vetan a millonarios por carencia de pedigrí social, procesos de admisión en escuelas privadas que priorizan el legado familiar sobre el rendimiento académico. Todos estos son herederos de su esquema. Porteros decidiendo entradas, la rareza generando valor, la disposición espacial señalando estatus. Pero su huella más profunda es mostrar que en América el dinero por sí solo no basta para el poder. Dinero más bienes raíces, más espectáculo social equivale a dominio. Caroline intuyó algo que la mayoría de los millonarios de la Edad Dorada ignoraban. No puedes irrumpir en la élite consolidada solo con billetes. Has de erigir sistemas paralelos que vuelvan irrelevante a la élite o la obliguen a validar tu contrapoder. Por eso levantó mansiones en lugar de limitarse a frecuentar fiestas ajenas. Por eso gestó sus propios ámbitos sociales en vez de forcejear por colarse en los existentes. No solicitó permiso, se posicionó como la celadora cuya aprobación todos codiciaban. Las similitudes contemporáneas resultan impactantes. Los magnates de la tecnología. Los multimillonarios que levantan complejos privados y organizan cumbres exclusivas en sus fincas están copiando el manual de Caroline. Las estrellas que inventan sus propios galardones y fiestas benéficas en lugar de ir a los eventos clásicos aplican la misma táctica. Todo aquel que erige espacios personales y luego decide quién entra emplea métodos que Caroline pulió hace 130 años. Lo que le ocurrió a sus inmuebles demuestra que hasta las declaraciones arquitectónicas más imponentes son pasajeras. El Empire State Building se alza donde antes estaba su casa de piedra marrón, y seguramente menos de uno de cada 10,000 visitantes del Empire State Building sabe que allí hubo primero una mansión Astor. El Templo Emanuel sustituyó a su palacio más espléndido, y los fieles que rezan allí probablemente no se imaginan a Caroline organizando la alta sociedad en el mismo lugar físico, generaciones atrás. Esta fugacidad podría interpretarse como un fracaso. Caroline levantó un imperio que se desmoronó en unas pocas décadas, pero tal vez no sea la forma adecuada de evaluar su triunfo. Lo que en realidad forjó fueron ideas, enfoques y una comprensión profunda de cómo opera el poder social. Esas perduraron aunque los edificios desaparecieran. Cada vez que alguien recurre a la arquitectura para imponer autoridad, sigue el ejemplo de Caroline. Cada vez que se genera escasez a propósito para elevar el prestigio, se usa su método. Cada vez que una persona construye su propio territorio, en vez de buscar colarse en los ya existentes, aplica su plan. Demostró que en Estados Unidos, donde la aristocracia oficial está prohibida, es posible forjar una aristocracia informal mediante espectáculos sociales escenificados en espacios arquitectónicos meticulosamente planeados. Puedes clasificar a la gente en escalafones que aceptarán como innatos porque se basan en la geografía física en lugar de normas explícitas. Puedes dictar quién importa manipulando las invitaciones a los lugares donde se reúnen los que importan. Las mansiones han desaparecido, el sistema social se ha hundido, la dinastía Astor se ha fragmentado, pero el patrón perdura, porque Caroline Astor captó algo esencial de la naturaleza humana. Necesitamos saber nuestra posición. Ofrece a las personas una jerarquía nítida y por lo general se conformarán con su rol. Sobre todo si esa jerarquía se hace tangible mediante el espacio físico, mediante posiciones en el suelo, mediante una intimidación arquitectónica disfrazada de cortesía. Ella convirtió el sector inmobiliario en un arma. Y esa arma sigue al alcance de quien comprenda cómo la manejó. Ese es su legado. No las mansiones derruidas, sino la lección de que arquitectura más táctica equivale a dominio, que la geografía define el orden jerárquico, que manejar el espacio físico implica manejar a quienes lo habitan. Una sola mujer, 4 mansiones principales, 50 años de control social absoluto. Los edificios se han ido,
pero lo que demostró es que se puede dominar la sociedad estadounidense mediante estrategias arquitectónicas. Ese saber sobrevive. Por eso seguimos analizándola. Por eso su relato importa, porque cualquiera que desee descifrar el poder, cómo se erige, cómo se sostiene y cómo al final se derrumba, puede aprender de Caroline Astor. La mujer que gobernó la Edad Dorada desde salones de baile, diseñados con precisión mecánica para clasificar a la élite de América. La mujer que intuyó que en Estados Unidos, quien dirige la fiesta dirige todo.